Un empresario billonario pierde todo después de que una niña de la calle hace una pregunta que derriba un imperio corrupto. En una mañana sofocante de sábado en Monterrey, uno de los magnates más poderosos del sector de seguridad privada de México estaba sentado en una banca de la Macroplaza revisando correos, cuando una niña descalza de 9 años con vestido rasgado se acercó y le hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Puedo orar por usted? Esta simple pregunta desencadenaría eventos durante 18 meses, que expondrían la mayor red de corrupción infantil jamás descubierta en México, derribaría poderosos del alto escalón y transformaría una fundación improvisada en el mayor movimiento de protección infantil de la historia reciente. Antes de continuar con esta increíble historia, me gustaría pedirte que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a siempre tener historias emocionantes por aquí y no te pierdes nuestras narraciones. No olvides también contarme en los comentarios desde qué ciudad de México o el mundo estás viendo este video. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El vapor se alzaba del pavimento regiomontano como fantasmas invisibles, mientras Rodrigo Herrera Mendoza revisaba obsesivamente los correos en su teléfono de última generación. La Macroplaza de Monterrey bullía con el comercio matutino típico de los sábados. Vendedores ambulantes pregonando elotes y raspados con voces que competían con el rugido constante del tráfico, familias enteras paseando hacia el histórico Mercado Juárez cargando bolsas de mandado, niños corriendo entre las fuentes ornamentales que adornaban el corazón de la Sultana del Norte. Pero Rodrigo existía en una burbuja completamente impermeable, separado de ese mundo vibrante y auténtico por una muralla invisible construida con cifras astronómicas, contratos multimillonarios y una frialdad emocional que había cultivado meticulosamente durante más de 2 décadas como su armadura más eficaz contra cualquier sentimiento que pudiera considerarse una debilidad empresarial. Su empresa de seguridad privada, Herrera Security Corporation, controlaba con puño de hierro contratos multimillonarios que se extendían por todo el territorio nacional, incluyendo acuerdos con gobiernos estatales, las instituciones bancarias más importantes del país y corporaciones internacionales que confiaban ciegamente en su reputación de eficiencia implacable. Más de 5,000 empleados dependían directamente de sus decisiones estratégicas y su fortuna personal, cuidadosamente acumulada durante años de trabajo obsesivo, superaba holgadamente los 1.500 millones de pesos mexicanos, una cifra que lo colocaba entre los hombres más ricos del noreste del país. Sin embargo, sentado en esa banca de hierro forjado bajo la sombra protectora del imponente Cerro de la Silla, que custodiaba como un gigante pétreo la metrópoli regiomontana, Rodrigo se sentía paradójicamente más vacío y desolado que el día más doloroso de su vida reciente, cuando su único hijo Diego, entonces de apenas 13 años, partió hacia la Ciudad de México acompañando a su exesposa, sin ofrecer una despedida apropiada, sin una explicación satisfactoria que pudiera calmar el dolor, y sin la menor consideración hacia los sentimientos paternos que Rodrigo había mantenido cuidadosamente ocultos bajo capas de profesionalismo corporativo. Eso había ocurrido hace ya 7 años interminables, pero la herida emocional permanecía tan fresca y punzante como el primer día. ¿Puedo orar por usted, señor? La voz cristalina e inesperadamente melodiosa cortó sus pensamientos sombríos como una campana de catedral que sonara en medio del silencio nocturno. Rodrigo alzó la mirada lentamente, arrancándose a regañadientes de la pantalla hipnótica de su dispositivo móvil, y se encontró con unos ojos grandes, expresivos y extraordinariamente brillantes que lo observaban con una mezcla perfectamente equilibrada de curiosidad infantil genuina y una compasión profunda que no había visto reflejada en ningún rostro durante muchos años. La niña que tenía frente a él no podía tener más de 9 años según sus cálculos rápidos, con cabello negro azabache recogido en 2 trenzas notoriamente deshilachadas que hablaban de cuidado personal limitado, un vestido amarillo que alguna vez debió haber sido brillante,
pero ahora lucía desteñido por incontables lavados y cuidadosamente remendado en varios puntos, y unos pies completamente descalzos que contaban la historia silenciosa de largas caminatas por las calles despiadadas e implacables de una ciudad que raramente mostraba misericordia hacia sus habitantes más vulnerables. «¿Disculpa?», murmuró Rodrigo con voz ronca, genuinamente desacostumbrado al hecho sorprendente de que desconocidos completos se dirigieran a él directamente sin la mediación obligatoria de secretarias eficientes, asistentes perfectamente entrenados o guardaespaldas profesionales que normalmente filtraban cualquier interacción social no programada. «Se ve muy triste, señor. Mi abuelita Lola siempre me dice que cuando alguien tiene el corazón verdaderamente pesado, una oración sincera puede hacer milagros increíbles». «¿Puedo orar por usted?», repitió Lupita Vázquez con esa naturalidad absolutamente desarmante que únicamente poseen los niños para atravesar sin esfuerzo todas las barreras sociales, económicas y emocionales que los adultos construyen obsesivamente a su alrededor. Rodrigo miró instintivamente hacia todos lados, buscando con paranoia empresarial cualquier signo de cámaras ocultas, equipos de grabación disimulados o alguna explicación racional y lógica para esta situación completamente surreal que había interrumpido su rutina dominical perfectamente planificada. Un multimillonario de su calibre, siendo abordado espontáneamente por una niña de la calle en pleno centro histórico de Monterrey, definitivamente no formaba parte de su itinerario habitual de fines de semana. Pero había algo indefinible en los ojos penetrantes de esa pequeña criatura que desarmaba completamente todas sus defensas empresariales más sofisticadas, todas las estrategias de autoprotección emocional que había perfeccionado durante décadas de negociaciones despiadadas y competencia feroz en el mundo corporativo. «Honestamente no creo mucho en esas cosas», respondió con la honestidad brutal e implacable que había caracterizado y definido sus negociaciones corporativas más exitosas durante los últimos 20 años. «No importa para nada», sonrió Lupita con una expresión radiante, revelando un diente frontal ligeramente torcido que, lejos de ser un defecto, daba un encanto especial y completamente irresistible a su rostro angelical. «Yo creo lo suficiente por los dos». Sin esperar ningún tipo de permiso formal o autorización explícita, la niña cerró suavemente sus ojos expresivos y entrelazó sus pequeñas manos visiblemente callosas, manos que claramente habían conocido el trabajo duro y las dificultades cotidianas de la supervivencia urbana. «Querido Diosito», comenzó con una solemnidad sorprendente para alguien de su edad. «Este señor tan elegante parece que lleva muchísimo peso en su corazón. Yo no sé exactamente qué es lo que lo lastima tanto, pero tú sí lo sabes perfectamente. Por favor, ayúdalo a encontrar la paz verdadera que necesita y recuérdale que no está completamente solo en este mundo tan grande y a veces tan cruel. Amén». El silencio que siguió inmediatamente después de esas palabras fue completamente diferente a cualquier tipo de silencio que Rodrigo hubiera experimentado alguna vez en sus 52 años de existencia. No era el silencio tenso y cargado de electricidad de las salas de juntas cuando una decisión empresarial crucial y potencialmente devastadora debía ser tomada por unanimidad, ni tampoco el silencio vacío, frío y emocionalmente estéril de su penthouse de lujo, ubicado en la zona más exclusiva de San Pedro Garza García. Era un silencio completamente pleno, profundamente cargado de significado espiritual, como si por un momento mágico y suspendido en el tiempo, todo el caos urbano característico de Monterrey hubiera hecho una pausa respetuosa para escuchar algo verdaderamente importante y trascendental. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Rodrigo, sorprendiéndose genuinamente a sí mismo por el interés auténtico y completamente desinteresado que resonaba claramente en su propia voz, una voz que durante años había estado modulada exclusivamente para transmitir autoridad empresarial y distancia profesional. «Me llamo Lupita Vázquez, completamente para servirle a usted y a quien necesite ayuda. Y usted debe ser el señor importante de los carros negros enormes y los trajes carísimos que siempre andan por aquí, ¿verdad?».
respondió con una sonrisa genuinamente pícara y traviesa que arrancó una carcajada involuntaria y completamente espontánea del empresario, una risa que no había brotado de su pecho de manera natural durante meses interminables. ¿Cómo diablos sabes eso?, preguntó con curiosidad genuina. Los niños de la calle lo sabemos absolutamente todo, señor. Sabemos perfectamente quién es bueno de corazón y quién no lo es. Quién tiene hambre real de comida y quién tiene hambre de algo mucho más profundo e imposible de comprar. Usted tiene hambre de algo que definitivamente no se puede conseguir con dinero. La perspicacia penetrante y absolutamente certera de esa niña lo golpeó con la fuerza de un puñetazo directo al estómago. Rodrigo había pasado los últimos años de su vida profesional completamente rodeado de adultos supuestamente sofisticados, que le decían exactamente y únicamente lo que querían que escuchara, validando mecánicamente cada una de sus decisiones sin excepción, aplaudiendo automáticamente cada éxito financiero sin importar las consecuencias humanas, y alimentando constantemente su ego empresarial sin ningún tipo de cuestionamiento ético. Pero esta niña descalza y aparentemente vulnerable acababa de verlo y comprenderlo con una claridad cristalina que superaba dramáticamente la de su propio equipo de psicólogos corporativos altamente capacitados y extraordinariamente bien pagados. Durante los siguientes 45 minutos, que transcurrieron como si hubieran sido apenas unos instantes mágicos, Rodrigo se encontró participando en la conversación más auténtica, nutritiva y emocionalmente satisfactoria que había tenido en años. Lupita le contó detalladamente sobre su rutina diaria de supervivencia, cómo ayudaba diligentemente a su abuela con la elaboración y venta de tejidos artesanales, cómo se encargaba responsablemente del cuidado de otros niños aún más pequeños en el albergue comunitario y cómo estudiaba determinadamente con una maestra voluntaria verdaderamente heroica que daba clases gratuitas bajo los portales históricos del centro colonial, desafiando valientemente la indiferencia oficial y la burocracia institucional. Su sueño más grande y aparentemente imposible era tener algún día una casa verdaderamente grande, donde absolutamente todos los niños que no tenían familia pudieran vivir juntos en armonía perfecta, con camas genuinamente cómodas y limpias, con cobijas que siempre olieran a limpio y cuidado, y con una cocina completamente equipada donde siempre hubiera comida caliente disponible para quien la necesitara. La simplicidad pura y la generosidad desinteresada de ese sueño infantil contrastaba brutalmente con las ambiciones corporativas despiadadas, egocéntricas y frecuentemente destructivas que habían consumido completamente la vida adulta de Rodrigo durante más de 2 décadas ininterrumpidas. Cuando Rodrigo propuso espontáneamente llevarlas a ambas a desayunar algo nutritivo y caliente, los ojos expresivos de Lupita se iluminaron instantáneamente como 2 luciérnagas brillantes en la oscuridad, pero inmediatamente después se ensombrecieron con una cautela sabia y bien aprendida. Mi abuelita Lola siempre me dice muy seriamente que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos aceptar cosas de personas extrañas, sin importar lo amables que parezcan. Tu abuela es tremendamente sabia y tiene toda la razón del mundo, reconoció Rodrigo sinceramente. ¿Qué te parece si ella viene también con nosotros? Así pueden decidir juntas si se sienten cómodas. Lupita corrió energéticamente hacia donde su abuela esperaba pacientemente y Rodrigo pudo observar fascinado la conversación completamente silenciosa, pero increíblemente elocuente que se desarrollaba entre ambas mujeres a través de gestos sutiles, miradas significativas y esa comunicación telepática que frecuentemente existe entre personas que han compartido dificultades extremas y han aprendido a confiar completamente una en la otra para sobrevivir. Dolores Vázquez, una mujer de 67 años, cuyo rostro estaba noblemente surcado por arrugas profundas que contaban historias épicas de resistencia inquebrantable, dignidad humana fundamental y sacrificio maternal constante, observó al empresario millonario con esos ojos penetrantes que parecían poseer la capacidad sobrenatural de radiografiar almas humanas,
evaluando cuidadosamente sus intenciones reales con la sabiduría práctica e invaluable de quien había criado exitosamente a múltiples generaciones de niños en circunstancias económicas desesperantes y socialmente adversas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de evaluación silenciosa, ambas mujeres se acercaron caminando con dignidad. Dolores se desplazaba con paso cuidadoso pero orgulloso, cargando una bolsa de plástico desgastada que contenía literalmente todas sus posesiones materiales terrenales. «Señor», dijo Dolores con una voz sorprendentemente clara y firme a pesar de su edad avanzada, «mi nieta preciosa tiene un don genuino y comprobado para ver directamente el corazón verdadero de las personas. Si ella dice sinceramente que usted necesitaba una oración, entonces definitivamente así era. Pero también le digo con todo el respeto del mundo, somos pobres de dinero, pero no somos para nada tontas o ingenuas». La franqueza directa y sin adornos de esta mujer mayor sorprendió profundamente a Rodrigo, al menos tanto como lo había sorprendido la perspicacia natural de su nieta. Estaba completamente acostumbrado a la deferencia automática e incondicional que su posición económica privilegiada generaba invariablemente donde quiera que fuera. Pero estas dos mujeres extraordinarias lo trataban simplemente como un ser humano normal, ni más importante ni menos valioso que cualquier otra persona. En la cafetería tradicional El Regiomontano, un establecimiento familiar cálidamente decorado con fotografías históricas en sepia de la Monterrey antigua, murales coloridos que retrataban la rica cultura norteña y artefactos que celebraban las tradiciones culinarias regionales, Rodrigo descubrió un universo completamente diferente y radicalmente más auténtico que el mundo artificial en el que había estado viviendo durante décadas. Lupita describía con naturalidad encantadora cada detalle de su rutina diaria de supervivencia, las responsabilidades que había asumido voluntariamente para ayudar a su querida abuela con la elaboración meticulosa de tejidos artesanales que vendían a turistas ocasionales, el cuidado maternal que proporcionaba instintivamente a otros niños más pequeños que frecuentaban el mismo albergue comunitario, y las sesiones de estudio autodidacta que mantenía religiosamente con una maestra, voluntaria extraordinariamente dedicada, que había decidido sacrificar su tiempo personal para ofrecer educación gratuita bajo los portales coloniales del centro histórico, desafiando audazmente tanto la indiferencia burocrática oficial como las limitaciones económicas sistémicas. «¿Y qué es lo que más quieres hacer cuando seas grande?», preguntó Rodrigo, mientras observaba absolutamente fascinado cómo la niña saboreaba meticulosamente cada bocado de sus huevos rancheros caseros como si estuviera degustando el platillo más exquisito y costoso del mundo, una actitud que revelaba tanto gratitud genuina como una comprensión madura del valor real de las cosas simples. Con camas individuales realmente cómodas, con cobijas que siempre huelan a limpio y cuidado, con una cocina completamente equipada donde siempre haya comida caliente disponible para todos, y con un patio grande y seguro donde puedan jugar libremente sin preocupaciones. La simplicidad cristalina y la pureza desinteresada de ese sueño aparentemente imposible contrastaba de manera devastadora con las ambiciones corporativas sofisticadas, las estrategias de acumulación de riqueza y los objetivos de expansión empresarial que habían consumido obsesivamente la vida de Rodrigo durante más de 2 décadas consecutivas. «Quiero tener una casa verdaderamente grande, donde absolutamente todos los niños que no tienen familia puedan vivir juntos como hermanos», respondió con los ojos brillando de emoción pura. Aquí tenía frente a él una niña que no poseía absolutamente nada en términos materiales, pero cuyo sueño más grande y significativo era precisamente dar generosamente a otros exactamente aquello de lo que ella misma carecía desesperadamente. «Eso suena verdaderamente hermoso, Lupita», respondió Rodrigo con sinceridad absoluta. «Mi abuelita Lola siempre me dice que si una persona sueña genuinamente con ayudar a otros de corazón, Dios siempre encuentra la manera perfecta de hacer que ese sueño se vuelva realidad tangible. Pero también dice que hay que trabajar muy, muy duro y nunca rendirse, no solamente esperar milagros que caigan del cielo».
Cuando finalmente terminaron su desayuno, que había durado casi 2 horas completas, Rodrigo experimentó una resistencia emocional extraña e inesperada a la idea de separarse de estas dos mujeres extraordinarias. La compañía auténtica y emocionalmente nutritiva que había disfrutado había sido infinitamente más satisfactoria y genuinamente enriquecedora que cualquier interacción social sofisticada que hubiera tenido durante los últimos meses interminables de eventos corporativos, cenas de negocios y reuniones estratégicas. La conversación había fluido con una naturalidad completamente orgánica que había olvidado completamente que existía en las relaciones humanas, sin agenda oculta manipulativa, sin estrategias de negociación subterráneas, sin cálculos de beneficio mutuo y sin las máscaras sociales elaboradas que normalmente dominaban todas sus interacciones profesionales y personales. Era simplemente honestidad humana pura, vulnerable y refrescante. «¿Les gustaría conocer mis oficinas?», propuso impulsivamente. «Están ubicadas aquí cerca, en una de las torres más altas, y tienen una vista verdaderamente espectacular de toda la ciudad y las montañas circundantes». El viaje en su Mercedes-Benz negro de lujo hacia las imponentes torres corporativas donde se alojaba la sede principal de Herrera Security Corporation se convirtió en un estudio fascinante de contrastes sociales, económicos y culturales. Lupita pegó literalmente la nariz contra el cristal tintado de la ventana, completamente absorta y fascinada por la oportunidad de ver Monterrey desde esa perspectiva privilegiada de opulencia, observando con ojos de asombro los rascacielos modernos del distrito financiero, las mansiones coloniales perfectamente preservadas que decoraban las colinas exclusivas y los centros comerciales ultramodernos que definían la nueva identidad cosmopolita de la ciudad. Dolores, por su parte, observaba el interior lujosamente equipado del automóvil con una expresión cuidadosamente pensativa, sus dedos arrugados pero aún ágiles, acariciando delicadamente la tapicería de cuero genuino, importado como si fuera la primera vez en su vida que tocaba algo tan refinado y extraordinariamente costoso. «Señor Rodrigo», dijo Dolores después de varios minutos de silencio contemplativo, «¿puedo hacerle una pregunta directa?». «Por supuesto, doña Lola. Pregunte lo que quiera. ¿Qué es exactamente lo que busca con nosotras?». «En mis 67 años de existencia, he aprendido dolorosamente que cuando los ricos se interesan genuinamente en los pobres, usualmente hay una razón específica detrás, y esa razón no siempre es benevolente». La pregunta directa e incómodamente penetrante de Dolores obligó inmediatamente a Rodrigo a confrontar honestamente sus propias motivaciones más profundas, las cuales, si era completamente sincero consigo mismo, no las entendía del todo claramente. ¿Qué estaba buscando realmente en esta situación tan inesperada? ¿Era simplemente un sentimiento de culpa por su abundancia material frente a la necesidad evidente de estas mujeres? ¿Era soledad emocional desesperada? ¿O había algo mucho más profundo y transformador que ni siquiera él mismo podía identificar o articular completamente? «Honestamente, doña Lola, no estoy completamente seguro», admitió con una vulnerabilidad que raramente se permitía expresar. «Lo único que sé con certeza absoluta es que, por primera vez en muchos años, siento genuinamente que estoy participando en algo que vale verdaderamente la pena, algo que trasciende completamente los números en las hojas de cálculo y los contratos multimillonarios». En las oficinas corporativas ultramodernas, elegantemente ubicadas en el piso 35 de una torre de cristal y acero que dominaba majestuosamente el skyline de Monterrey, la reacción del personal altamente capacitado fue absolutamente inmediata y dramáticamente evidente. Secretarias impecablemente vestidas, asistentes perfectamente entrenados y ejecutivos de alto nivel intercambiaban miradas de sorpresa mal disimulada, confusión profesional y curiosidad contenida mientras Rodrigo recorría con total naturalidad los pasillos alfombrados de su imperio empresarial, acompañado casualmente por una niña completamente descalza y una mujer mayor que vestía ropa visiblemente remendada, pero impecablemente limpia. Los murmullos discretos pero audibles
seguían su paso como ondas invisibles de chisme corporativo, llevando la noticia extraordinaria de esta situación completamente inédita y potencialmente escandalosa a cada rincón del edificio empresarial, desde las oficinas ejecutivas hasta las áreas de recepción, generando especulaciones inmediatas sobre las posibles implicaciones de este comportamiento tan radicalmente atípico del CEO más temido y respetado del noreste mexicano. «Señor Herrera Mendoza», murmuró discretamente su asistente personal, Patricia Herrera, una mujer de 40 años con 15 años de servicio impecable. «Le recuerdo respetuosamente que tiene una reunión programada con el consejo directivo en exactamente 30 minutos. «Cancélala inmediatamente», respondió Rodrigo sin voltear siquiera a mirarla, con un tono que no admitía discusión alguna. «Y solicita inmediatamente que preparen la sala de conferencias principal. Quiero mostrarles algo muy importante a mis invitadas especiales». En la sala de conferencias principal, una habitación imponente y cuidadosamente diseñada, con una enorme tabla de caoba importada que había costado más dinero del que muchas familias mexicanas ganaban durante un año completo. Rodrigo desplegó meticulosamente ante Lupita y Dolores los planos arquitectónicos detallados de varios edificios y propiedades que su próspera empresa poseía legalmente, pero que permanecían completamente desocupados y sin utilizar. Las paredes de la habitación estaban elegantemente decoradas con reconocimientos empresariales enmarcados, fotografías oficiales con políticos prominentes y figuras públicas importantes, y mapas estratégicos que mostraban claramente la extensión impresionante del imperio de seguridad privada que había construido meticulosamente durante 2 décadas de trabajo obsesivo. «¿Ven este edificio específico?», señaló con precisión un plano arquitectónico particularmente detallado. «Está ubicado en una zona geográficamente céntrica, con excelente acceso a transporte público. Tiene una estructura sólida y espaciosa, y actualmente está completamente abandonado y desperdiciado». Lupita estudió los planos técnicos con una seriedad sorprendente para alguien de su edad, trazando cuidadosamente rutas imaginarias con su dedo pequeño, pero decidido, su expresión gradualmente transformándose en una contemplación profunda, como si estuviera visualizando mentalmente posibilidades arquitectónicas y humanas que los adultos presentes no podían siquiera imaginar o comprender. «Es un galpón industrial que compramos hace exactamente 2 años por razones estratégicas, pero que nunca hemos utilizado para ningún propósito productivo». «¿Para qué exactamente quiere usar ese edificio, señor Rodrigo?», preguntó con curiosidad genuina, pero también con una madurez que contrastaba dramáticamente con su apariencia física de niña vulnerable. Estaba pensando seriamente: «¿Qué te parecería si lo transformáramos completamente en esa casa grande y acogedora que soñaste? Un lugar verdaderamente especial donde niños como tú pudieran tener finalmente una cama propia y segura, comida caliente garantizada todos los días, y la oportunidad real de estudiar y prepararse para un futuro mejor». El silencio que siguió inmediatamente después de esas palabras fue absolutamente eléctrico, cargado de posibilidades transformadoras y emociones apenas contenidas. Dolores miró fijamente a Rodrigo con una mezcla compleja de incredulidad cautelosa, esperanza contenida y el tipo de evaluación penetrante que solo las personas que han sobrevivido décadas de desilusiones pueden realizar instintivamente, mientras Lupita abría gradualmente sus ojos expresivos hasta que parecían ocupar la mitad de su rostro angelical. Por un momento que pareció extenderse eternamente, el único sonido audible en la habitación fue el zumbido suave y constante del sistema de aire acondicionado de alta tecnología, creando un contraste extraño y casi surreal con el bullicio vibrante de la ciudad que se extendía 35 pisos más abajo, completamente ajena a la conversación potencialmente revolucionaria que estaba teniendo lugar en esa sala de conferencias corporativa. «¿En serio está hablando completamente en serio?», susurró Lupita con una voz apenas audible, como si tuviera miedo de que hablar demasiado fuerte pudiera romper el hechizo mágico del momento y hacer desaparecer esta posibilidad
aparentemente imposible. Estoy absolutamente serio, más serio de lo que he estado sobre cualquier cosa en muchos años, respondió Rodrigo con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. Ustedes conocen íntimamente a los niños que realmente necesitan ayuda. Ustedes saben exactamente de qué tienen necesidad urgente, no solamente lo que nosotros los adultos creemos ingenuamente que necesitan basándonos en teorías abstractas o buenas intenciones superficiales. Dolores se levantó lentamente de su silla, moviéndose con la dignidad cuidadosa de alguien que ha aprendido a conservar energía, pero nunca a sacrificar orgullo, y caminó deliberadamente hacia la ventana panorámica, que ofrecía una vista verdaderamente espectacular de 360 grados de toda la metrópoli de Monterrey. Pero necesitaría definitivamente la ayuda invaluable de ustedes dos. Desde esa altura privilegiada, la ciudad se extendía como un mapa tridimensional perfectamente organizado, con sus iglesias coloniales históricas que hablaban de siglos de tradición religiosa, sus barrios residenciales cuidadosamente estratificados según clase socioeconómica y sus zonas marginales claramente delimitadas donde la pobreza y la esperanza coexistían en una danza diaria de supervivencia. Las montañas majestuosas que rodeaban protectoramente la valle metropolitano parecían gigantes silenciosos e inmutables que habían custodiado durante milenios los sueños, las pesadillas, las aspiraciones y las luchas diarias de los más de 4 millones de habitantes que llamaban hogar a esta región del noreste mexicano. «Señor Rodrigo», dijo finalmente Dolores después de varios minutos de contemplación silenciosa, girándose lentamente para enfrentarlo con esos ojos que habían visto tanto sufrimiento, pero que nunca habían perdido su capacidad para reconocer la bondad auténtica. «Mi nieta querida tiene un don genuino y comprobado para ver directamente la bondad natural en el corazón de las personas. Eso es absolutamente cierto. Pero yo tengo muchos años de experiencia práctica y a veces dolorosa para detectar las intenciones ocultas, las motivaciones egoístas y las promesas vacías que frecuentemente se esconden detrás de gestos aparentemente generosos». Hizo una pausa significativa, permitiendo que sus palabras penetraran completamente en la conciencia de Rodrigo antes de continuar con una honestidad que cortaba como un bisturí quirúrgico. «Si usted está considerando hacer esto principalmente por lástima condescendiente, o para sentirse temporalmente mejor consigo mismo, o para limpiar su conciencia de alguna culpa empresarial, le ruego encarecidamente que se detenga ahora mismo, antes de que comience. Estos niños vulnerables ya han sufrido suficientes decepciones devastadoras, suficientes promesas rotas y suficientes abandones traumáticos como para agregar otra desilusión más a sus vidas ya difíciles». La honestidad brutal pero necesaria de Dolores golpeó a Rodrigo con la fuerza de una bofetada física bien merecida, pero paradójicamente también la respetó profundamente por esa franqueza valiente que contrastaba tan dramáticamente con la adulación constante, las validaciones automáticas y los sí incondicionales que recibía invariablemente en su mundo empresarial, artificialmente construido. «Tiene usted razón absoluta al ser cautelosa y protectora, doña Lola», reconoció Rodrigo con una humildad genuina que raramente se permitía expresar en contextos profesionales. «No puedo prometerle honestamente que mis intenciones sean completamente puras o completamente altruistas, porque ni yo mismo las entiendo o las he analizado completamente. Lo que sí puedo prometerle con certeza absoluta es que esto definitivamente no es un impulso emocional temporal o una decisión superficial tomada a la ligera. Es una necesidad existencial que no puedo explicar racionalmente». «¿Necesidad de qué exactamente?», preguntó Dolores con la persistencia implacable de alguien que ha aprendido que las respuestas vagas frecuentemente esconden verdades incómodas. «Necesidad desesperada de hacer algo que realmente importe en el mundo, algo que trascienda completamente el dinero, los contratos y todos los logros empresariales que anteriormente pensé que eran importantes, pero que ahora me parecen vacíos y sin significado real».
Lupita, que había estado escuchando esta conversación trascendental en silencio absoluto, absorbiéndola con la concentración total que solo los niños pueden mantener cuando sienten instintivamente que algo verdaderamente importante está ocurriendo, se acercó lentamente a Rodrigo y tomó su mano grande y suave con sus propias manos pequeñas pero notablemente callosas, creando un contacto físico que simbolizaba perfectamente el contraste entre sus mundos, pero también la posibilidad de un puente emocional auténtico entre ellos. «Señor Rodrigo», dijo con esa solemnidad especial que a veces emerge de los niños cuando comprenden intuitivamente que están participando en un momento que podría cambiar vidas para siempre, ¿puedo contarle un secreto muy importante? Por supuesto, Lupita. Puedes contarme lo que quieras. Antes de conocerlo a usted en esa banca, durante muchas noches consecutivas, oré fervientemente pidiendo a Dios que mandara a alguien especial que pudiera ayudarme a construir la casa grande de mis sueños. Pero no solamente para mí, sino para absolutamente todos los niños que duermen solos y asustados en las calles frías de Monterrey. ¿Y qué te hace pensar que yo podría ser esa persona?, preguntó Rodrigo con curiosidad genuina y también con una vulnerabilidad emocional que no había experimentado en décadas, porque cuando usted habla de la casa, sus ojos se ven completamente diferentes, respondió Lupita con una percepción que trascendía dramáticamente su edad cronológica. Se ven exactamente como se veían mis propios ojos cuando soñaba con ella durante las noches más frías y solitarias. Esa tarde memorable, que se extendería mucho más allá de las horas normales de trabajo, Rodrigo Herrera Mendoza tomó la decisión más importante, arriesgada y potencialmente transformadora de toda su vida empresarial. Canceló inmediatamente todas sus reuniones programadas para la semana siguiente, ignorando completamente las protestas y la confusión evidente de su equipo administrativo, y dedicó su tiempo completo y su atención total a recorrer exhaustivamente Monterrey, acompañado por Lupita y Dolores, visitando sistemáticamente albergues comunitarios, conversando extensamente con trabajadores sociales dedicados y conociendo de primera mano, sin filtros corporativos o reportes sanitizados, la realidad cruda y frecuentemente devastadora de los niños que vivían en situación de vulnerabilidad extrema en una de las ciudades más prósperas del país. La zona metropolitana de Monterrey, a pesar de su reputación como centro de prosperidad industrial y progreso económico, albergaba a más de 2.000 menores que sobrevivían literalmente en las grietas olvidadas del sistema social, trabajando en cruceros peligrosos bajo el sol implacable, durmiendo en túneles húmedos del sistema de transporte, mendigando en plazas turísticas y navegando diariamente una existencia precaria sin el contacto estabilizador y protector de estructuras familiares funcionales. Lo que descubrió durante esos días intensivos de exploración urbana lo perturbó profunda y permanentemente. ¿Cuántos niños crees realmente que necesitan ayuda urgente aquí en Monterrey?, le preguntó seriamente a Lupita, mientras observaban con creciente consternación a un grupo de menores que pedían monedas a los transeúntes en la histórica Plaza Zaragoza, niños cuyos rostros mostraban una mezcla desgarradora de inocencia residual y madurez forzada por circunstancias imposibles. Muchísimos, señor Rodrigo. Probablemente más de los que usted puede imaginar incluso en sus cálculos más pesimistas, respondió Lupita con una seriedad que contrastaba dolorosamente con su apariencia física de niña pequeña. Pero mi abuelita Lola siempre me dice algo muy importante. No importa si no puedes ayudar a absolutamente todos los que necesitan ayuda, lo que realmente importa es que ayudes sinceramente y completamente a todos los que sí puedes ayudar. Esa noche, solo en su penthouse de lujo con vista panorámica a las montañas silenciosas que custodiaban eternamente el Valle de Monterrey, Rodrigo comenzó a realizar el tipo de cálculos que nunca antes había hecho en su vida profesional. No eran los cálculos fríos y estratégicos que había perfeccionado durante décadas para maximizar ganancias empresariales, minimizar riesgos financieros y explotar oportunidades de mercado, sino cálculos profundamente humanos para determinar exactamente cuánto costaría materializar el sueño,
aparentemente imposible de una niña de 9 años que no poseía absolutamente nada en términos materiales, pero que tenía una visión más clara y generosa del futuro que la mayoría de los adultos, millonarios que conocía. El proyecto arquitectónico y social que estaba contemplando requeriría una inversión inicial conservadoramente estimada en aproximadamente 25 millones de pesos mexicanos, una suma que incluiría la renovación completa del galpón abandonado, la instalación de sistemas modernos de seguridad y comunicación, la contratación de personal altamente capacitado y los costos operativos anuales significativos necesarios para mantener funcionando una institución de protección infantil que cumpliera con todos los estándares legales y éticos más exigentes. Para la inmensa mayoría de las personas en México, incluyendo profesionales exitosos y empresarios prósperos, esa cantidad representaba una fortuna literalmente impensable, el tipo de dinero que aparece solamente en sueños imposibles o fantasías de lotería. Para Rodrigo, sin embargo, representaba menos del 2% de su patrimonio personal total, una fracción relativamente pequeña de la riqueza que había acumulado meticulosamente durante 2 décadas de trabajo obsesivo y decisiones empresariales estratégicas. Pero Rodrigo también comprendía, con la claridad penetrante que solo viene de años de experiencia en negociaciones complejas, que el aspecto financiero sería, paradójicamente, la parte más fácil de todo el proyecto. La verdadera dificultad, el desafío genuinamente intimidante, sería enfrentar las consecuencias políticas, sociales y empresariales de esta decisión en su mundo corporativo herméticamente sellado, donde la filantropía frecuentemente se veía con sospecha como una distracción peligrosa de los objetivos primarios, y donde cualquier desviación del enfoque puro y despiadado en la maximización de ganancias se interpretaba automáticamente como una señal de debilidad empresarial, distracción mental o pérdida de la determinación competitiva que había hecho exitosa a la empresa. Al día siguiente, con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo, Rodrigo convocó una reunión extraordinaria e inesperada con su consejo directivo completo, el grupo de 7 hombres de negocios altamente exitosos, cuyas edades fluctuaban entre los 45 y los 65 años, y que habían sido sus aliados estratégicos, consejeros de confianza y cómplices empresariales durante más de una década de crecimiento corporativo, agresivo y expansión territorial implacable. Los miembros del consejo, todos vestidos impecablemente con trajes de diseñador y portando relojes que costaban más que el salario anual de familias enteras, escucharon con creciente inquietud, confusión profesional y alarma mal disimulada, mientras Rodrigo explicaba meticulosamente su plan revolucionario de convertir una propiedad comercial valiosa en un centro de acogida para niños vulnerables. La sala de reuniones, decorada elegantemente con obras de arte contemporáneo mexicano cuidadosamente seleccionadas, una vista espectacular de la barranca de Huentitán que se extendía majestuosamente hacia el horizonte, y una mesa de conferencias que había sido importada especialmente desde Italia a un costo que podría haber alimentado a una familia durante varios años, se convirtió gradualmente en el escenario de una confrontación ideológica que definiría no solamente el futuro de la empresa, sino también la dirección fundamental de la vida de Rodrigo. «Déjame entender esto correctamente, Rodrigo», interrumpió bruscamente Mauricio Salinas, el vicepresidente financiero, cuya reputación de frialdad calculadora era legendaria incluso en un ambiente empresarial conocido por su despiadada competitividad. «Estás proponiéndote seriamente transformar una propiedad comercial estratégicamente ubicada y enormemente valiosa en lo que esencialmente sería un orfanato glorificado». «No es un orfanato tradicional en absoluto, Mauricio», respondió Rodrigo con paciencia controlada pero evidente. «Incluiría programas educativos comprensivos, apoyo psicológico profesional especializado en trauma infantil, servicios médicos básicos y programas activos de reintegración familiar cuando las circunstancias lo permitan y sea seguro para los menores involucrados».
¿Y exactamente cómo beneficiaría esto a Herrera Security Corporation?, preguntó Carlos Herrera, el director de operaciones, ajustándose nerviosamente sus lentes de diseñador con un gesto que revelaba su creciente ansiedad sobre las implicaciones financieras de esta propuesta, aparentemente altruista, pero potencialmente desastrosa para los intereses corporativos. Es un centro de acogida temporal y rehabilitación integral para niños en situación de vulnerabilidad extrema. No absolutamente todo lo que hacemos como seres humanos debe generar ganancias directas e inmediatas, respondió Rodrigo con una firmeza que sorprendió a todos los presentes, incluyéndose a sí mismo, ya que esta filosofía representaba una desviación radical de la mentalidad empresarial que había guiado todas sus decisiones durante las últimas 2 décadas. Rodrigo, intervino cuidadosamente Alejandro Morales, el consejero más veterano del grupo, y el hombre cuya experiencia empresarial había sido instrumental en la construcción del imperio de seguridad privada. Todos respetamos y comprendemos completamente el impulso humanitario que está motivando esta propuesta. Sin embargo, debemos recordar que nuestros accionistas invirtieron sus recursos financieros en una empresa de seguridad privada altamente rentable, no en una fundación de caridad con objetivos sociales difusos. Esta desviación tan dramática de nuestro modelo de negocios establecido podría ser interpretada legalmente como uso inadecuado o incluso fraudulento de recursos corporativos. El galpón en cuestión es propiedad mía personal directa, no un activo corporativo, clarificó Rodrigo con precisión legal. Pero tu tiempo personal, tu atención ejecutiva y tu energía mental son recursos corporativos invaluables, replicó Mauricio con un tono cada vez más agresivo y confrontacional. O quizás hablar confidencialmente con un especialista en salud mental que pueda ayudarte a procesar cualquier crisis personal que puedas estar experimentando. La condescendencia, thinly veiled, en el tono de Mauricio, combinada con la implicación insultante de que su decisión era el resultado de algún tipo de colapso mental o crisis emocional, encendió instantáneamente algo en Rodrigo que había estado dormido durante años. Una indignación moral que trascendía completamente las consideraciones financieras y que no podía ser mitigada por cálculos de costo-beneficio. Y francamente, Rodrigo, este cambio súbito y radical de personalidad nos preocupa profundamente a todos. ¿Has considerado seriamente la posibilidad de tomar unas vacaciones extendidas para relajarte? Por primera vez en décadas, se encontraba confrontando una decisión donde el dinero no era el factor determinante primario, donde los números en las hojas de cálculo importaban significativamente menos que las vidas humanas reales, y donde las consideraciones éticas superaban dramáticamente en importancia a las estrategias de maximización de ganancias. Señores, dijo Rodrigo poniéndose de pie lentamente, con una dignidad controlada que comandaba respeto incluso en medio de la confrontación. Aprecio genuinamente su preocupación por mi bienestar personal y por la estabilidad de la empresa que hemos construido juntos, pero esta decisión no está sujeta a debate, no está abierta a negociación y definitivamente no será modificada por consideraciones de conveniencia empresarial. El proyecto procederá exactamente como lo he descrito. Rodrigo amenazó suavemente pero claramente a Alejandro, recurriendo al tipo de intimidación sutil que había perfeccionado durante décadas de maniobras corporativas. Espero que recuerdes que el Consejo Directivo tiene la autoridad legal y fiduciaria para... El Consejo Directivo tiene la autoridad para muchas cosas importantes relacionadas con las operaciones corporativas, interrumpió Rodrigo con una firmeza que no admitía debate, pero mi vida personal, mis decisiones filantrópicas y mi desarrollo moral no son competencia de este consejo ni de esta empresa. El silencio que siguió a esta declaración fue tenso, cargado de implicaciones no dichas y amenazas veladas. Cada hombre en esa habitación comprendía perfectamente que habían llegado a un punto de no retorno, donde las alianzas de décadas y las relaciones comerciales cuidadosamente construidas estaban siendo puestas a prueba por principios que trascendían los intereses financieros inmediatos. La transformación arquitectónica del edificio abandonado
en lo que eventualmente se convertiría en Casa Lupita, requirió exactamente 6 meses de trabajo intensivo, meticuloso y emocionalmente satisfactorio. Rodrigo visitaba religiosamente el sitio de construcción todos los días sin excepción, frecuentemente acompañado por Lupita y Dolores, quienes aportaban perspectivas invaluables, sugerencias prácticas y insights emotivos que ningún arquitecto profesional, por talentoso que fuera, habría considerado sin su contribución directa. Sus sugerencias revelaban una comprensión profunda e intuitiva de las necesidades reales, no teóricas, de los niños que habían experimentado trauma, abandono y la inseguridad constante de no tener un hogar estable. Eran recomendaciones nacidas de experiencia vivida, no de estudios académicos o principios de diseño abstractos. Los baños absolutamente deben estar ubicados cerca de los dormitorios, observó Lupita durante una de las inspecciones de construcción, porque algunos niños pequeños tienen terror genuino de caminar solos por pasillos oscuros durante la noche, especialmente si han tenido experiencias traumáticas previas. Y la cocina necesita tener una ventana grande que dé directamente al patio principal, añadió Dolores, con la sabiduría práctica de alguien que había cuidado niños durante décadas, para que la persona que esté cocinando pueda vigilar constantemente a los niños mientras juegan afuera, sin tener que abandonar sus responsabilidades culinarias. También necesitamos un lugar especial, como una pequeña capilla o área de meditación, sugirió Lupita con una madurez espiritual sorprendente, donde los niños puedan ir cuando se sienten tristes o asustados, un lugar tranquilo donde puedan hablar con Dios o simplemente sentarse en silencio hasta que se sientan mejor. Durante estos meses transformadores de construcción y planificación, algo fundamental y permanente cambió en la estructura básica de la personalidad de Rodrigo. Su obsesión histórica con indicadores financieros, márgenes de ganancia y estrategias de expansión empresarial se transformó gradualmente en una fascinación completamente nueva por los pequeños detalles arquitectónicos y emocionales que harían que los niños vulnerables se sintieran genuinamente seguros, incondicionalmente amados y optimistas sobre sus posibilidades futuras. Dejó de revisar compulsivamente los emails corporativos que habían dominado cada momento de su vida durante años, y en su lugar comenzó a estudiar intensivamente manuales especializados sobre trauma infantil, técnicas de terapia de juego, métodos de educación alternativa y estrategias de desarrollo emocional que podrían ayudar a niños que habían sido dañados por circunstancias que estaban completamente fuera de su control. Sus prioridades personales y profesionales habían experimentado una revolución silenciosa, pero absolutamente completa, una transformación tan radical que incluso las personas más cercanas a él comenzaron a comentar sobre los cambios evidentes en su comportamiento, su energía y su perspectiva general sobre la vida. «Señor Rodrigo», le dijo Lupita una tarde mientras supervisaban juntos la instalación cuidadosa de las camas individuales que habían sido especialmente diseñadas para proporcionar tanto comodidad física como seguridad emocional. ¿Se da cuenta de que usted sonríe muchísimo más ahora que cuando lo conocimos? ¿En serio?, respondió Rodrigo con curiosidad genuina, no habiendo sido conscientemente aware de este cambio en sus expresiones faciales habituales. Sí, definitivamente. Ahora se ve mucho más liviano, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo sin saberlo. La observación perceptiva de la niña lo golpeó con la fuerza de una verdad que había estado evitando conscientemente. Por primera vez en años incontables, se levantaba cada mañana con entusiasmo genuino y anticipación positiva por el día que tenía por delante, en lugar de la resignación automática y el vacío existencial que habían caracterizado su rutina durante tanto tiempo. Antes, cuando nos conocimos en esa banca, tenía la cara como si le doliera algo muy profundo por dentro, como si cargara un peso invisible que lo lastimaba constantemente. El vacío emocional que lo había consumido gradualmente durante décadas de éxito empresarial, aparentemente satisfactorio, comenzaba a llenarse con algo
que no había experimentado jamás en su vida adulta. Un sentido de propósito auténtico que trascendía completamente las consideraciones materiales y que se conectaba directamente con su necesidad más profunda de contribuir significativamente al bienestar de otros seres humanos. Sin embargo, mientras Casa Lupita florecía visiblemente como un proyecto arquitectónico y se desarrollaba conceptualmente como una institución social innovadora, la situación en Herrera Security Corporation se deterioraba precipitadamente. La presión psicológica y política del consejo directivo se intensificaba cada semana que pasaba. Los rumores maliciosos sobre la supuesta inestabilidad mental de Rodrigo habían llegado a los oídos de clientes importantes que comenzaron a cuestionar abiertamente la estabilidad del liderazgo corporativo, y varios competidores empresariales comenzaron a aprovechar estratégicamente estos rumores para intentar robar contratos gubernamentales extremadamente lucrativos. Rodrigo, lo advirtió discretamente su asistente personal Patricia Herrera durante una de sus reuniones matutinas de rutina, he escuchado a través de fuentes confiables que Alejandro ha estado haciendo llamadas telefónicas confidenciales a varios de nuestros accionistas mayoritarios durante las últimas semanas. Basándome en fragmentos de conversación que he logrado escuchar, creo firmemente que está organizando algún tipo de movimiento estratégico contra su liderazgo. ¿Qué tipo de movimiento específicamente?, preguntó Rodrigo, aunque en el fondo de su mente ya sospechaba la respuesta. No estoy completamente segura de los detalles específicos, pero he escuchado repetidamente frases como intervención necesaria, proteger los intereses de los accionistas y medidas correctivas urgentes. Creo que están preparando algún tipo de moción de censura o incluso una votación de no confianza. Rodrigo sabía, con la claridad que solo viene de años de experiencia en política corporativa, que su posición como CEO no era de ninguna manera inmutable o permanente. Si el consejo directivo podía construir un caso convincente de que sus decisiones personales estaban afectando negativamente la rentabilidad de la empresa, la estabilidad de los contratos existentes o la confianza de los inversionistas, tenían mecanismos legales y procedimientos establecidos para removerlo de su posición, independientemente de su estatus como fundador de la empresa. Pero también sabía, con una certeza moral que era nueva para él pero absolutamente inflexible, que retroceder ahora, abandonar el proyecto de Casa Lupita por conveniencia empresarial o traicionar la confianza que Lupita y Dolores habían depositado en él, significaría traicionar no solamente a estas dos mujeres extraordinarias que habían entrado en su vida como ángeles inesperados, sino también traicionar fundamentalmente la versión mejorada y más auténtica de sí mismo que estaba descubriendo y desarrollando a través de esta experiencia transformadora. El día de la inauguración oficial de Casa Lupita, un evento que había sido planificado meticulosamente durante semanas y que representaba la culminación de meses de trabajo apasionado, Rodrigo se despertó con una mezcla compleja de nerviosismo anticipatorio y expectación emocional, que no había sentido desde su primer día como empresario independiente 25 años atrás, cuando había tomado el riesgo enormemente aterrador de dejar la seguridad de un empleo corporativo estable para fundar su propia empresa de seguridad. Lo que anteriormente había sido un espacio vacío y sin alma, ahora se había convertido en un hogar genuinamente cálido y acogedor, pintado en colores alegres y optimistas que habían sido específicamente seleccionados por Lupita porque hacen que los niños se sientan felices inmediatamente, equipado con jardines cuidadosamente landscaped, donde los niños podían jugar seguramente, una biblioteca completamente surtida con libros apropiados para todas las edades, aulas modernas equipadas con tecnología educativa de última generación, una cocina comunitaria que olía constantemente a comida casera y amor maternal, y 40 habitaciones individuales cuidadosamente diseñadas para que cada niño residente tuviera su propio espacio privado, personal e inviolable. Lupita recorrió cada rincón del edificio, transformado con sus ojos brillando de emoción pura e incredulidad gozosa,
tocando reverentemente las paredes recién pintadas, abriendo y cerrando suavemente las puertas nuevas, explorando cada armario y cada rincón, como si necesitara confirmar físicamente, a través del tacto y la exploración personal, que su sueño aparentemente imposible realmente se había materializado en realidad tangible y no era simplemente otra fantasía que desaparecería al despertar. El edificio completamente transformado era literalmente irreconocible cuando se comparaba con el galpón industrial frío, abandonado y emocionalmente estéril que había sido originalmente. Dolores la siguió silenciosamente a través de esta exploración emocional, con lágrimas de gratitud y asombro deslizándose lentamente por sus mejillas arrugadas pero radiantes, susurrando oraciones de agradecimiento en voz tan baja que solo ella podía escucharlas, pero con una intensidad espiritual que era palpable para cualquiera que estuviera cerca de ella. ¿Es realmente real, abuelita?, le preguntó Lupita, con una voz que temblaba entre la incredulidad y la alegría absoluta. «Es absolutamente real, mi niña preciosa», respondió Dolores, con una voz quebrada por la emoción, pero firme en su convicción. «Y es tuyo, es nuestro, y es de todos los niños que necesitarán este lugar seguro». La ceremonia de inauguración fue intencionalmente sencilla, pero profundamente emotiva. Asistieron funcionarios municipales que habían seguido el proyecto con interés creciente, trabajadores sociales dedicados que habían visto muy pocas iniciativas privadas exitosas en sus carreras, familias del barrio circundante que habían observado la transformación del edificio con curiosidad y esperanza, y algunos empleados seleccionados de Herrera Security Corporation que habían apoyado discretamente pero consistentemente el proyecto a pesar de la desaprobación oficial del Consejo Directivo. Pero los invitados más importantes, las personas cuya presencia daba significado real a toda la celebración, eran los 20 niños cuidadosamente seleccionados que se convertirían en los primeros residentes oficiales de Casa Lupita. Sus edades fluctuaban entre los 5 y los 15 años, y cada uno traía consigo una historia personal de abandono familiar, abuso sistemático, pérdida traumática, o simplemente la mala suerte de haber nacido en circunstancias donde el amor, la seguridad y las oportunidades educativas eran lujos inalcanzables. Pero todos compartían una característica común, que había sido el criterio principal para su selección. A pesar de todo lo que habían sufrido, todos mantenían la esperanza intacta de construir un futuro mejor para sí mismos. «Señor Rodrigo», dijo Lupita durante la parte formal de la ceremonia, hablando con una solemnidad y una madurez emocional que sorprendía constantemente a los adultos que la conocían. «Mi abuelita Lola siempre me dice que Dios tiene una manera misteriosa, pero perfecta de poner a las personas exactamente correctas, en el lugar exactamente correcto, en el momento exactamente correcto. Yo creo sinceramente que usted fue puesto en nuestra banca ese día sábado, porque había niños desesperados esperando este hogar, y porque usted necesitaba encontrar estos niños, tanto como ellos necesitaban encontrarlo a usted. La primera noche completa en Casa Lupita, cuando todos los niños residentes estaban oficialmente instalados y la institución comenzó su funcionamiento normal, Rodrigo se quedó en el edificio hasta muy tarde, asegurándose personalmente de que todos los niños estuvieran completamente cómodos, seguros y adaptándose positivamente a su nuevo ambiente. Los observó con emoción profunda mientras cenaban juntos alrededor de las mesas comunitarias, riéndose con naturalidad genuina y contándose historias personales que revelaban tanto vulnerabilidad como resistencia, construyendo espontáneamente los primeros lazos de lo que esperaba se convertiría en una familia elegida duradera. Los vio mientras se preparaban para dormir en rutinas nocturnas,